Bienvenidos a la segunda sección de la materia La misión de la Iglesia. Estamos intentando contestar la pregunta en esta serie: ¿para qué existe la Iglesia? Y lo que estamos mirando de entrada es que hay una función específica, que es discipular. Esa es la misión de la Iglesia en cuanto al mundo. Discipular. En cuanto al Señor, hay otros aspectos que existe para adorarlo, para alabarlo, pero en cuanto a su misión, a sus semejantes, es discipular. Estábamos por entrar en la tercera globalización que se mira aquí en la carta magna de la Gran Comisión a la Iglesia, y es la frase: todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Es que el discipulado abarca todas las enseñanzas de Jesús. Y siendo que éstas se basaron en el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús, y en la interpretación y explicación del mismo por parte de Jesús, y a estas explicaciones se añadieron las suyas propias, las de Jesús, que fueron la base para el Nuevo Testamento. Entonces, todas las cosas que os he enseñado abarcan la Biblia toda. El Antiguo Testamento, la explicación que Cristo hace de este según los Evangelios, y la explicación de los Evangelios por parte de los apóstoles y otros en todos los demás libros y epístolas del Nuevo Testamento. El discipulado, entonces, implica transmitir de persona a persona, de vida a vida, todos los principios de la vida eterna plasmados en la palabra de Dios por medio de un discipulador a un discípulo. Este concepto estaba muy claro en la mente del apóstol Pablo, como puede verse en su expresión en Hechos 27 más bien. Dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y pasamos a la cuarta globalización entre la frase de Jesús. La cuarta frase que él hizo en forma global: todos los días hasta el fin del mundo. Esta está en la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta frase tiene que ver con la promesa de la presencia divina de nuestro Señor como garantía del cumplimiento de la misión de la Iglesia, el discipulado. La promesa es que si la Iglesia se dispone al cumplimiento de su misión, la del discipulado, no debemos pasar por alto que esta promesa está en el contexto del discipulado. Repito, la promesa es que si la Iglesia se dispone al cumplimiento de su misión, que no es otra que la del discipulado, tiene entonces garantizada la presencia divina en su medio, con todo lo que eso implica. Aunque esto lo trataremos más adelante, es importante recalcar aquí que la promesa de su presencia, en este caso, está condicionada a la disposición de la Iglesia para el cumplimiento de la misión. Muy importante captar esto. Voy a repetirlo. La promesa de su presencia, en este caso, está condicionada a la disposición de la Iglesia para el cumplimiento de la misión. La promesa de su presencia aquí, la de Jesús, a través de su Espíritu, no es incondicional. No lo es. La conjunción y anterior a la promesa así lo indica. Pero ahondaremos en este aspecto más adelante, en este mismo estudio. Lo que quiero recalcar aquí es que al decir Jesús: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ese y lo que indica es si se cumple lo anterior, ¿ok? Que es la misión del discipulado. O su promesa, otra forma de decirlo, su promesa es para que se cumpla la misión.
No es en forma incondicional que Jesús prometió, yo voy a estar con todos ustedes siempre, incondicionalmente. No, hay una condición. Bien, de los 6 aspectos que se desprenden de la Gran Comisión, hemos visto, aunque sea muy brevemente, el primero, toda potestad y algunas de sus implicaciones. Nos corresponde abordar algo sobre el segundo aspecto que encontramos aquí. Esta toda potestad se despliega hacia los puntos que vimos, ¿ok? En todas las naciones, todo lo que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la primera se desprenden las otras. Pero hay otros aspectos que corresponde abordar. Es lo que viene después de toda potestad me es dada. Y es, por tanto, id. Una cosa conduce a la otra. Jesús les está diciendo, tengo todo el poder dado por mi Padre. Por lo tanto, en ese poder, vayan. Por tanto, id. Este es el segundo aspecto. La clave aquí es el vocablo id. Algunas enseñanzas que se desprenden de esta orden divina. Número 1. Los discípulos de Cristo no deben concentrar todos sus esfuerzos y atención en venir, reunirse, congregarse, etc., sino también y con mayor énfasis en el ir para llevar las preciosas noticias a otros. Ahora bien, no pueden ir sin que antes hayan venido. Primero, venimos, nos congregamos con el fin de equiparnos para cumplir la misión, que no es otra cosa que el discipulado. Y entonces nos disponemos a ir, a cumplir lo ordenado por el Maestro, a ser discípulos. Veamos estas dos fases en un mismo texto. Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Aquí está claramente definido el orden. Vamos primero a Cristo, quien nos capacita para entonces ir en busca de los demás a fin de que pasen por el mismo proceso y la misión de la iglesia se concrete. En Marcos se nos amplía un poco más lo relativo a la segunda fase, el ir. Marcos 1:17. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Sintetizando la idea, para cumplir la misión hay que mantenerse en un venir e ir, y en ese orden, viniendo y yendo, viniendo y yendo. ¿Por qué es esto así? Porque quienes reciben la comisión de discipular a otros no son fuentes por sí mismos de aquello que deben compartir con otros. Ellos solo son el medio, el canal, de tal forma que ellos también necesitan permanentemente, ininterrumpidamente, llenar sus propias vasijas, con cuya luz alumbrarán a otros. Sin este abastecimiento continuo, nunca podrían cumplir su misión, que de paso no existiría en tal caso. Esto porque es una ley conocida por todos, que nadie puede dar lo que no tiene, ni compartir lo que no ha recibido. Pero hay un tercer aspecto en la Gran Comisión, que de paso es el centro mismo de esta. ¿Cuál es? Haced discípulos. Haced discípulos. Es importante detenernos un momento aquí para enfatizar el corazón mismo de la gran comisión de nuestro Señor a su iglesia. Es ese, hacer discípulos. Hay una gran diferencia entre hacer discípulos y muchas cosas con las que la iglesia cristiana hoy día pretende cumplir la gran comisión.
Llámense estas campañas evangelísticas, estudios bíblicos, seminarios esporádicos de capacitación de líderes, etc. Todas estas actividades mencionadas y otras en esta dirección, si no son comprendidas y llevadas a la práctica en el contexto del discipulado, teniendo este como el objetivo principal, central, carecen de fundamento bíblico en cuanto a su propósito se refiere. A manera de ejemplo, tomemos una de estas actividades mencionadas, la campaña evangelística. Si una campaña evangelística se concibe en sí misma como el cumplimiento de la misión, se ha desvirtuado el concepto de misión a un nivel muy profundo y lamentable. Esto porque el discipulado, que es la misión de la iglesia, va mucho más allá de un esfuerzo evangelístico donde se comparten las buenas nuevas del plan de la salvación. Creer que por concluida una actividad de esa índole y algún tiempo después realizar otra y luego otra después de otro cierto tiempo, creer que con eso se está llevando a cabo la misión de la iglesia, porque después de cada uno de estos esfuerzos evangelísticos se han agregado a la feligresía más miembros, es una visión miope, muy distorsionada de la verdadera misión de la iglesia. De esto último puedo dar testimonio personal, porque lo hice por años, por más de 2 décadas. Mientras fui orientado en esa línea de pensamiento por 22 años, muchas personas fueron agregadas a la feligresía de la iglesia, a los libros eclesiásticos. Y durante todo ese tiempo se me hizo creer que estaba yo cumpliendo la parte que me correspondía en la misión de la iglesia. Pero cuando por la misericordia de Dios, Él me guió a hacer un alto en lo que yo hoy llamo la loca carrera en la que estaba empeñado creyendo estar cumpliendo la misión, pude percibir, cuando decidí buscar y encontrar por mí mismo, en el sentido de sin influencia de otras personas y usando como base solo la información proveniente del don de la profecía, es decir, la Biblia y los escritos de Elena G. de White, encontré que estaba muy lejos, personalmente, de estar cumpliendo la gran comisión. Descubrí que a lo que estaba dedicando el mayor esfuerzo de mi vida y la mayor cantidad de mi tiempo no era la gran comisión. Para que tengan una idea de lo que yo concebía como la misión de la iglesia y la propia, era mi patrón evangelístico el dar una campaña evangelística de 30 días, seguida por un descanso de 15 días, para continuar entonces con la siguiente campaña de otros 30 días en otro lugar, que ya los hermanos de ese nuevo lugar habían preparado de alguna forma para no llegar muy de sorpresa a ese nuevo lugar, pueblo o barrio. Y así me mantenía todo el año, realizando entre 6 a 7 campañas evangelísticas a lo largo del año. A ese ritmo podrán comprender ahora un poco mejor por qué fue tan grande mi decepción cuando descubrí en las Escrituras que esa no era, que ni siquiera estaba cerca de parecerse a la gran comisión establecida por nuestro Señor para su iglesia. Sí, muchas nuevas personas eran agregadas a la iglesia en diferentes lugares, y por supuesto que de eso no me lamento, sino que hasta el día de hoy doy gracias al Señor por permitirme haber participado en algo para que esas preciosas almas le conocieran. Pero volviendo al punto, cuando encontré que no había fundamento bíblico para esa forma en la que me habían hecho creer que se cumplía la gran comisión, mi decepción fue grande. Pero, por otro lado, cuando comprendí, enseñado directamente por la palabra de Dios, en qué consiste la gran comisión, y siendo que aún estaba vivo y en condiciones de llevarla a cabo, la alegría que inundó mi alma superó en gran manera mi decepción. Cuando el Señor me permitió
por su pura gracia y misericordia, comprender los alcances de la verdadera misión de la iglesia, el discipulado. Mi corazón sintió el impacto de tan preciosa verdad y me olvidé de mi decepción, y a partir de allí mi gozo es en el cumplimiento de la misión, el discipulado. Y no ha dejado de crecer en mí ese gozo, porque sus resultados, como es lógico, porque es el plan divino de la evangelización, superan toda perspectiva. No se pueden medir con números, como se mide el éxito o el fracaso de las campañas evangelísticas en los parámetros del ser humano. Para darme a entender un poco más en cuanto al gozo y al desafío que invadió mi alma al encontrar en la Biblia la verdadera misión de la iglesia, el discipulado, permítanme compartir aquí una tabla comparativa entre lo que yo llevaba haciendo ya por más de 20 años de ministerio evangelístico, según lo que yo concebía como evangelismo, y lo que la Biblia indica que es lo que nuestro Señor requería de mí en esa área. Cuando descubrí lo que voy a compartir con ustedes en esta tabla comparativa, hubo sentimientos encontrados que no fue fácil conciliar. Esto porque mientras por un lado yo miraba los increíbles logros que podría estar disfrutando si durante todos esos años hubiera estado discipulando en vez de lo que hice, por otro lado me recriminaba a mí mismo por no haber investigado concienzudamente por mi propia cuenta cuál era la misión de la iglesia. Y en esto no culpo a mis profesores del teológico. Inclusive algunos de ellos, alguna semilla dejaron en mí, a la que en su tiempo no le di la importancia que correspondía, quizá porque no era la línea de pensamiento que regía la época. Solo me culpaba a mí mismo por haberme dejado llevar por la corriente conceptual errada de lo que era y es la misión de la iglesia. Por la gracia de Dios, hoy día ya superé todos esos conflictos propios en mi afán de saber si estaba o no cumpliendo con mi parte en la gran comisión. Hoy disfruto al nivel máximo de mi capacidad emocional los frutos del discipulado desde hace ya más de 12 años. La tabla comparativa a la que me refiero y que jugó un papel fundamental en mí, produjo un radical cambio conceptual de la misión de la iglesia en mi mente. Lo que los resultados numéricos o contables significan comparado con lo que en realidad es el discipulado puede verse con toda claridad en esta tabla. Van a verla al compartirla con ustedes cómo el discipulado supera en todo sentido, a todo nivel, lo que es cualquier otra cosa que se entienda como la misión de la iglesia. Al comparar lo que puede ir siendo alcanzado en el plan del discipulado con lo que iría siendo alcanzado con el plan evangelístico basado en campañas, tomando en cuenta que en el caso del discipulado se parte de una sola persona, mientras que en el caso del evangelista de una campaña se parte de él y de todos los participantes que implican una campaña de gran envergadura. Vamos a mirar la enorme diferencia. Es decir, lo que vamos a mirar aquí, la comparación que vamos a hacer es los resultados que pueden obtenerse aplicando la misión de la iglesia, que es el discipulado, comparados con los resultados que se obtienen a largo plazo con las campañas evangelísticas, que es lo que mayormente se ha entendido como la misión de la iglesia en el mundo cristiano. Al mirar la diferencia quedarán tan sorprendidos o más que este servidor. En esta comparación hay que tener en cuenta que en cuanto al evangelista,
Las personas que van siendo evangelizadas se calculan en 1 por día. Ese es el método que estamos utilizando. Calculando 1 por día, o sea, ganando 365 por año en una campaña evangelística. Ese número es por tomar algún número. Puede ser cualquier otro. Ustedes lo pueden hacer con cualquier otro número grande, porque es de una campaña evangelística de envergadura. Mientras que en el caso del discipulado, se inicia con alcanzar una persona por año por cada nuevo discipulador. Es decir, en el primer año, el discípulo logra discipular mínimo a otro, por lo que al terminar ese primer año, ya habría 2 discipuladores. Me estoy dando a entender. Y esos 2 discipulando el segundo año, cada uno a otro más, al finalizar ese segundo año ya habrán 4 discipuladores y así sucesivamente. Notarán que la diferencia básica es que mientras que en el sistema del evangelista de campaña el método es la suma, en el del discipulado el método es la multiplicación. Esta pequeña diferencia es la causa de los inigualables, incomparables resultados, unida por supuesto a que el discipulado es el plan divino, el único método que, como se puede ver en la tabla, es el que haría posible que el mundo entero sea abarcado con el Evangelio, mientras que con el sistema de campañas evangelísticas como el método en sí mismas, tan solo se lograría dar a conocer con ese método el Evangelio a unas cuantas personas en el mundo solamente, y nunca se podría cubrir el mundo en su totalidad. Veamos la tabla. La comparación entonces entre el discipulado y el evangelismo de mega campañas durante 33 años. La tabla es una comparación durante 33 años. Año 1. El evangelista habrá conseguido 365 personas en una campaña evangelística, mientras que el discipulador terminará con 2. Él y el que discipuló ese año. Año 2. El evangelista tendrá 730 y el discipulador 4. Año 3. El evangelista tendrá 1095, el discipulador 8. Año 4. El evangelista tendrá 1460 personas, el discipulador 16. Año 5. El evangelista, por trabajo de él y de todos los que participaron en la campaña evangelística, tendrá 1825. Recuerden, es tomando en cuenta 365 por año. Mientras que el discipulador tendrá solo 32 en la multiplicación que va viendo de ellos. Año 6, el evangelista tendrá 2190 personas por su trabajo, mientras que el discipulador contará con 64. Año 7, el evangelista 2555, el discipulador 256. La pregunta, ¿cuándo lo va a alcanzar? Año 8. El evangelista, 2.920 personas. El discipulador, 256. Año 9. El evangelista, 3.285. Y el discipulador, 512. Año 10. El evangelista, 3.650. Y el discipulador, 1.024. Año 11. El evangelista 4015 y el discipulador 2048. Año 12. El evangelista 4380. No olviden, el evangelista solo le suma cada año 365, mientras que el discipulador se duplica cada año. Año 12, el evangelista 4380, el discipulador 4096. ¿Qué pasó aquí?
¿Qué pasó aquí? Se va acercando ya demasiado. Año 13, el evangelista tendrá 4,745 personas añadidas. El discipulador habrá completado 8,192. Ya lo superó por el doble, solo en 13 años. Una sola persona, comparada con todo el esfuerzo evangelístico de una mega campaña. Año 14, el evangelista tendrá 5,110, mientras que el discipulador habrá llegado a 16,384. Año 15, el evangelista 5,475 y el discipulador 32,768. Año 16, el evangelista 5,840, el discipulador 65,536. Año 17, el evangelista 6,205, el discipulador 131,072. ¿Cómo les parece? Año 18, el evangelista 6,570, el discipulador 262,144. Año 19, el evangelista 6,935, el discipulador 524,288. Vean lo que ocurre en el año 20. El evangelista 7,300, el discipulador 1,048,576. Estamos hablando solo de un discipulador haciendo su trabajo. No vamos a pasar todos los demás. La idea es que ustedes puedan tener la tabla y puedan mirarla, porque esto es más que sorprendente. En el año 29, estoy saltando aquí varios, el evangelista tendría 10,585 personas en 29 años. Y el discipulador, 536,870,912. ¿No es exorbitante eso? No les doy el dato de los años 31 y 32. Mírenlo, sáquenlo por ustedes mismos. Algunas preguntas a agregar a esta tabla. ¿Cuántos de los alcanzados permanecen en la iglesia en ambos casos? Solo piensen en eso. 2. ¿Cuánto se invirtió financieramente hablando en ambos casos? Campaña evangelística o trabajo de discipulado. 4. Según los años que usted lleva en la iglesia, ¿cuántos debieran haber sido alcanzados por su discipulado personal? Pero esto nos lleva al cuarto aspecto de las globalizaciones. En todas las naciones, Este aspecto fue ya tratado en la aclaración respecto a la preferencia de la palabra en vez de a todas las naciones. Ya lo tratamos ahí. Lo que debe inducirnos al quinto aspecto, bautizándoles. Una pregunta clave aquí. ¿Cuándo está lista una persona para ser bautizada? ¿Se nos fue el tiempo? Lo miramos en la próxima sección.